Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia. Transmitiendo para ustedes desde la capital de la República Mexicana a través de esta señal de Radio Cañón. Ojalá nos sigan. Hay contenidos que permiten a usted una mejor toma de decisión. Buena tarde para el ingeniero con su apoyo generoso siempre, el colega Mejía en la coordinación y ustedes, amigas y amigos de la audiencia, quienes son los principales actores de la noticia. En un año que está llegando a su fin con información difícil relativa a las masacres registradas en Guanajuato y otro crimen registrado en Acapulco en estas últimas horas del ex candidato alcalde en 2018, antes del PRI y ahora posicionado en Morena, buscaba esa condición, la candidatura a alcalde de Acapulco por Morena. Y Acapulco, que continúa infortunadamente y a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, efectivos de la Marina, siendo una encrucijada para el gobierno federal. Los tres niveles, desde la Secretaría de Seguridad Pública en esa localidad, bajo un mando naval, entiendo, y la presencia de las Fuerzas Armadas, así lo manifiestan. Y ayer fue algo más que claro al momento en que se dejó ver un colega quien no increpó, simplemente informó al presidente sobre los últimos eventos delictivos y el presidente pues manifestó su reacción a propósito de esa historia. El presidente Biden urgió a tomar decisiones para la reapertura de los puertos de entrada a través de la frontera compartida con México, luego de sostener una llamada con su similar López Obrador acerca del fenómeno migratorio en el hemisferio occidental. Biden confirmó que en los próximos días los equipos de ambos países se reunirán para tomar nuevas medidas. El presidente López Obrador informó que se reunirá el 27 de diciembre en Palacio Nacional con altos funcionarios del gobierno estadounidense. Me imagino vendrá el director del Departamento de Seguridad Interior Mayorkas, y esto fue lo que dijo el presidente. Vamos a tener para tratar todos estos temas, como siempre, una reunión el día 27 de este mes, 27, que es la semana que viene, miércoles, sí, viene el secretario de Estado, Blinken, la señora Elizabeth, encargada de seguridad, también el secretario de Seguridad Interior, Mayorkas. Vamos a tener una reunión, Palacio Nacional. De eso tratamos en la conversación con el presidente Biden. Es una relación de amistad y sí hay presiones de grupos que están en contra de los mexicanos y de los migrantes, sobre todo en esta temporada de elecciones. Nada más que cada vez están perdiendo más fuerza todas esas medidas que toman, muy inhumanas. Entre ellas, Abbott, el gobernador de Texas, y con esa iniciativa que castiga solo el parecido físico o el ser moreno o café, como nos denominan, esa ya es una señal para que las autoridades de la entidad tejana deporten. Pero como dijo Henry Cuellar, el diputado de Nuevo Laredo, San Antonio, Texas, eso se va a abolir en la Suprema Corte. El presidente encabeza en Salina Cruz la ceremonia inaugural del tren interoceánico. Es la línea Z del tren de pasajeros del Istmo de Tehuantepec. Se encuentran los gobernadores de Oaxaca, Salomón Jara, Veracruz, Cuitláhuac García, Carlos Manuel Merino, Tabasco, como el embajador estadounidense Ken Salazar y el empresario del Grupo Carso, Carlos Slim. Y estas fueron las palabras del Ejecutivo Federal. Hicimos el compromiso de que
por lo estratégico del Istmo, porque son 300 kilómetros que unen a los dos océanos, y vamos a invitar a participar básicamente a empresas mexicanas, a inversionistas mexicanos, y a ellos se les está dando la oportunidad a los empresarios mexicanos para que ellos sean los que administren los puertos y los polos de desarrollo. Es mejor actuar en forma precavida y dejarle la administración del Istmo en lo que tiene que ver con los puertos y con los polos de desarrollo a empresas mexicanas. Hicimos el compromiso de que... ahí la presencia de Carlos Slim justifica al empresariado mexicano. Se habló en un principio de una multinacional china para ese proyecto de infraestructura, pero finalmente recayó en mexicanos. Y ya se habló aquí de la delegación de alto nivel que viaja a México el miércoles, y elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y del Instituto Nacional de Migración resguardaron a más de 3,000 mexicanos provenientes de Estados Unidos y quienes ingresaron por Reynosa a territorio mexicano y tienen la intención de pasar las fiestas patrias en México. El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, informó del ingreso de casi 100,000 migrantes tan solo en noviembre y los primeros días de diciembre de este 2023. El Instituto Nacional Electoral y la Cancillería firmaron un acuerdo para instalar centros de votación en 23 consulados de México en el extranjero, esto por el incremento del interés de ciudadanos para votar desde fuera del país, pero no es así. Esta es la información, desde luego, pero de acuerdo con las últimas cifras, el total de mexicanos que cuentan con una credencial que les validará sufragar el 2 de junio del 2024 no supera los 66,000. Se quedaron matriculados 600,000. Es una cifra inferior frente a la expectativa o lo que realmente son los connacionales en la Unión Americana. Aunque acusó incumplimiento de acuerdos de algunos de sus colegas por revelar el contenido de reuniones privadas, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, aseveró que las diferencias por el tema de los nombramientos de directivos del organismo no afectan el desempeño del árbitro electoral. A partir del 26 de diciembre, la Cruz Roja Mexicana, Estado de México, ofrecerá bajo costo la vacuna contra COVID-19 de laboratorios Pfizer. Me parece que es la mejor decisión para enfrentar a los monopolios farmacéuticos y hacerla asequible a la economía más vulnerable. 12 del día con 12 minutos. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. 12 con 16 minutos. A través de este Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la maestra Valentina Peralta Puga, a quien nos hará favor de tomar la llamada para Radio Cañón 760, y sus representadas manifestaron su desacuerdo con la reducción de 110,964 a 12,377 personas desaparecidas, y plantean ellos la división de las cifras en subclasificaciones que no son contempladas en la Ley General en materia de desaparición forzada. Le agradezco en nombre de Radio Cañón, maestra Valentina Peralta Puga, nos tome la llamada telefónica, y buenas tardes para usted. Buenas tardes, Federico, buenas tardes al auditorio. Pues sí, estamos con este tema que nos ha dejado a todos muy desconcertados, muy indignados, porque pareciera que de manera trivial está tratando de abordar este tema, que es un tema el más trágico de este país. Entonces, efectivamente, estas cifras a nosotros nos colocan en un espacio de mentira, en un espacio de falacia, porque si bien no están diciendo solo son 12,000, sí, al desglosarlos en secciones, están diciendo no es tan grave el problema.
Y estas secciones, cada una de ellas, necesitamos que la misma autoridad nos explique cada una de estas clasificaciones, subclasificaciones, en la reunión que dice el presidente que el día 27 se dará para complementar y aclarar dudas. Sin embargo, el día de ayer, la Comisión Nacional de Búsqueda, que es la institución rectora de la búsqueda en todo el país, lanza un comunicado que nos ofende y nos indigna, porque además de querer pues lavarse la cara, de querer justificar lo injustificable, dice en uno de sus párrafos: como se puede observar, logramos identificar que 62.112 de estos registros carecen de información suficiente para poder encontrarles. Hemos explorado todas las líneas de investigación que se pueden desprender a partir de la información con la que contamos, y se han agotado las posibilidades de nuevos indicios para la búsqueda. Y luego agrega: no obstante, esta situación puede cambiar si logramos obtener más información que nos permita generar nuevos indicios. ¿Qué nos dicen con eso? Que están abandonando la investigación y la búsqueda de más de 60,000 personas porque dicen ellos que no tienen más información. Pues de eso se tratan las instituciones. Tienen que investigar, tienen que buscar. No pueden, mediante un comunicado imprudente, insensible, decirnos que bueno, como de 62,000 ya no tenemos datos, pues ahí se quedan, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas es que pues esto es muy grave, más si parte de la autoridad responsable de la normativa y de las acciones de búsqueda a nivel nacional. Entonces, nosotros lo que les decimos, como dicen que ya se agotaron todas las maneras, sí, hay 5 maneras de buscar según el protocolo homologado de búsqueda. Uno de ellos es, por supuesto, la búsqueda generalizada, que ellos nos dicen que han estado haciendo, precisamente yendo casa por casa, que bueno, esa no es la generalizada que dice el protocolo homologado de búsqueda. Nosotros consideramos que quienes están tomando estas decisiones ni siquiera han leído la ley general en la materia, no han leído los protocolos de búsqueda, no conocen cuál es todo el sustrato normativo, técnico y estratégico para buscar personas. Están improvisando solamente para intentar justificar que se disminuyan las cifras. Por ejemplo, les voy a decir, nos dicen ellos, una de las búsquedas está generalizada, que estamos casa por casa. Y también nos dicen en este párrafo que les leí, pues que ya agotaron todo. No es cierto. Si hay más de 55,000 personas en las fosas comunes, que son fosas de las instituciones, de las fiscalías, de las entidades federativas, y están cerradas y apenas hay pequeños lugares donde se han empezado a inhumar, ¿cómo es posible que nos digan que ya agotaron todo? Les dije en una anterior conversación que en la Ciudad de México, contadas año por año, del 2000 para acá solamente, hay más de 15,000 personas en las fosas comunes del Panteón de Dolores. Si no se han exhumado, ¿cómo nos dicen que ya agotaron todas las maneras de búsqueda? Si esa es una de las búsquedas generalizadas, que solamente requieren dinero, porque las personas están ahí cautivas, atrapadas bajo toneladas de tierra. No tienen que irlas a buscar a ninguna investigación ministerial, a los cerros, no, ahí están, las tienen las mismas autoridades atrapadas. Mientras no se realice esa búsqueda forense, que aunque nosotros buscamos a todas y a todos con vida, sabemos que también las tenemos que buscar ahí, en las al menos 55,000 personas que están abandonadas. Entonces nosotros lo que decimos es que esta reacción y esta acción del gobierno federal en los últimos meses, de 5 meses para acá, están desbaratando el trabajo de integralidad nacional e internacional que estuvieron construyendo durante años Alejandro Encinas y Carla Quintana. Y decir también que los dichos del presidente, que argumentan un complot y que hay enzarapados, en esta clasificación pone a una doctora, Carla Quintana, rebasan el señalamiento de fallas laborales y se coloca en una suerte de encono, de acoso, de agresión directa, desmesurada, contra una exservidora pública que nosotros nos consta que entregó todo el tiempo, salud, en fin, inclusive conveniencias personales por defender la búsqueda. Entonces esto nos parece que es también algo que tiene que revisar el presidente, porque él, que siempre alega el respeto a la investidura presidencial, debería revisar si la investidura presidencial
es compatible con una agresión de esa magnitud. Porque, por ejemplo, los servidores públicos del INSABI o de Segalmex, el primero que no sirvió la estructura y la estrategia que habían impulsado, en la que se gastó tiempo, dinero y esfuerzo. Y la de Segalmex, que fue prácticamente un robo, un fraude, entonces ni siquiera a ellos los ha puesto en el cadalso, ni siquiera a ellos los ha subido a la pira, como ha subido a esta doctora. Entonces nos parece desmesurado, eso es algo que tiene que revisar. Y algo que también hay que revisar en estas manifestaciones que se están haciendo es el descrédito de las comisiones locales. Al hacerlas a un lado, al no meterlas en el discurso, al no colocarlas a que ellas sean las que den la información, nos está diciendo que tal vez las personas que están detrás del presidente hablándole al oído tienen como intención desarmar y desmontar la estructura que la ley general en la materia establece como los procedimientos por los que se debe buscar a las personas. Las comisiones locales tienen funciones estratégicas, no se les puede minimizar ni debilitar. Lo que no está viendo el gobierno es que al querer atomizar las cifras para que se note menos un número tan grande, lo que está haciendo es debilitando a las instituciones que tanto trabajo ha costado construir, que su mismo gobierno construyó, y que eso marcó la diferencia para muchas familias de víctimas de lo que habían hecho los gobiernos anteriores, que se había negado a que entrara la ONU a supervisar, se había negado a aprobar una serie de normativas internacionales y de acciones, construcción de instituciones, el Centro Nacional de Identificación Humana, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, todo eso que con mucha esperanza las familias recibieron y trabajaron en ello para su construcción, ahorita pareciera que se está desmontando de una manera totalmente superficial, totalmente ambigua. Entonces es muy importante que el presidente reflexione, que ponga a este análisis a personas neutrales. De hecho, nosotros hemos pensado que es muy importante colocar un equipo que supervise, que audite, un equipo interinstitucional, internacional, con puras personas que no estén bajo su mando y que no tengan ningún interés en perjudicar o en beneficiar, y que hagan un análisis del registro, un análisis serio, alejado de los subalternos del gobierno, para que nos informe a la ciudadanía, como tenemos derecho, con datos ciertos, después de esta auditoría, después de este análisis neutral, cuáles son los resultados. Aunque también hay que decir que el registro no es el corazón de la búsqueda. El registro no es la búsqueda, el registro es solamente una herramienta para buscar. Pero aún así, tenemos que tener claro que el registro es un instrumento muy importante para que el Sistema Nacional de Búsqueda, que sí es el corazón de la búsqueda en el país, el Sistema Nacional de Búsqueda, compuesto con todas las instituciones y personas servidoras públicas que tienen la encomienda de la justicia, de la investigación, de la búsqueda, de muchos asuntos. Inclusive está, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque sabemos que pues muchas personas víctimas de trata pueden sacarlas del país. En fin, hay que revisar la composición del Sistema Nacional de Búsqueda. Ellos sí necesitan de este registro para poder darse cuenta quiénes son las personas que están siendo buscadas, cruzarlas con otras informaciones y poder entonces localizarlas con vida o sin vida y devolverlas con sus familias, porque si no, de otra manera, ¿cómo las vamos a buscar? Si además nos damos cuenta que los presupuestos que los gobiernos les asignan a las comisiones de búsqueda son ínfimos, no les sirve para trabajar. Tan solo la Ciudad de México, que es el ejemplo, según el presidente, de búsqueda, les acaban de aprobar para el siguiente periodo 22 millones. ¿Qué hace una institución con 22 millones y de ahí tiene que pagar todo? Desde la renta hasta la luz, el internet, pues no le alcanza para moverse ni para echarle gasolina a los 2 vehículos que tienen. La verdad es que es una falacia, como ya lo dijimos, que se señale a la Ciudad de México como ejemplo de búsqueda, cuando todas las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, apenas están empezando a implementar la ley general y las leyes locales, y no se les puede poner todavía de ejemplo. Como el presidente siempre ha dicho, cuando le preguntan de algo que todavía no está realizándose como uno espera, que dice, todo es un proceso, espérense, vamos avanzando, en eso estamos. ¿Cómo le puede exigir
a las autoridades que estuvieron ahí, el maestro Encinas y Carla Quintana, que tengan todo hecho en 4 años, lo que no se hizo en decenas y decenas de años. Pues nosotros nos preguntamos esto y muchas cosas más, que por lo pronto, toda esta información que están emitiendo desde el gobierno, nos parece que es una muestra de la negación a aceptar la dimensión, la profundidad del problema, y que los subalternos del presidente le están entregando esto desmenuzado, para que el presidente él mismo no vea y diga, oye, entonces sí está grave la cosa. Ahora, ¿qué es lo positivo de todo esto? Que mientras un tema cobra una dimensión mayor en medios y en estos espacios como la conferencia matutina, se le atiende. Nosotros esperamos que después de poner ellos esta información y analizar todo el revuelo que se ha causado y toda la indignación, sobre todo de las familias, reconsideren qué es lo que están haciendo. Y entre la reconsideración deberían revisar que están poniendo la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda a una persona que podrá hacer todo lo maravillosa que el presidente diga y toda la lealtad y toda la izquierda que quiere en su corazón, pero no tiene los conocimientos técnicos, jurídicos, de experiencia, ni de trato. Quienes hemos estado sentados en la misma mesa con ella, notamos un gran autoritarismo, displicencia, inclusive grosería. Por lo tanto, no tiene experiencia para tratar a las personas que estamos en estos temas. Maestra, le agradezco esta amplia exposición y coadyuva a conocer el tema más allá de las preguntas obvias del reportero. Y para nuestra audiencia, ya una próxima asignatura será los efectos vinculatorios con Naciones Unidas de esta ley general en materia de desaparición. Muchas gracias, envío un saludo con mucho afecto a sus representadas y a usted misma, maestra. Mejor Navidad y año 24. Gracias, Federico. Igualmente a ti y a tu auditorio. Seguimos al habla. Gracias, maestra. Son las 12:29. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:32 en este día de los elementos de la policía preventiva, a quienes enviamos un saludo a través de su titular, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, el maestro Pablo Vázquez. Pues también le agradezco, maestro, tome la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante, en este espacio meridiano. Gracias y buenas tardes por atender a nuestra audiencia. Al contrario, Federico, muchas gracias por el espacio, estamos a las órdenes y transmito desde luego el mensaje a todas y todos los policías de la Ciudad de México en tu día. Gracias, señor secretario. Sobre este día y luego platicar sobre su estrategia preventiva y los primodelincuentes, pero ¿qué tipo de trabajo se realizan para profesionalizar todas las áreas que componen a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, señor secretario? La Secretaría tiene un programa muy robusto y muy completo de desarrollo policial que se ha fortalecido de manera significativa en los últimos 4 años y en el que seguimos desde luego realizando acciones de fortalecimiento. Este programa lo encabeza la Subsecretaría de Desarrollo Institucional, cuya titular Marcela Figueroa, la subsecretaria, ha hecho un extraordinario trabajo, incluso que ha valido el reconocimiento internacional del programa de desarrollo institucional. ¿Y en qué consiste? En tener mejores herramientas de reclutamiento en la selección del personal. Ampliamos la formación de los policías. Cuando llegamos esta era de escasos 3 meses y nuestra formación llega ya a 8 meses de formación inicial en promedio. Creamos perfiles distintos de ingreso, tenemos distintas funciones en la Secretaría, entonces realizamos 2 caminos de entrada a la Secretaría, un perfil de inteligencia e investigación y un perfil de operación policial, de policía preventiva. Tenemos una serie, desde luego todas las competencias policiales se enseñan en la formación inicial y en la formación continua. Nuestro personal está continuamente capacitándose de acuerdo a calendario en las competencias policiales que marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero lo que hemos hecho también es que hemos dotado a todo el programa de capacitación de perspectiva de género y de derechos humanos. Antes solamente se daban materias específicas de derecho y de género, ahora todas nuestras materias tienen perspectiva de género y derechos humanos. Somos prácticamente el único programa de formación que cuenta con esta característica.
Y una vez egresados de la universidad, todo nuestro personal, como ya decía, tiene capacitación continua, pero también tiene formación y especialización. Hay cursos ya por materia, por competencias, por habilidades específicas que da la propia Universidad de la Policía, donde todo esto ocurre, y hemos tenido también un programa muy ambicioso de capacitación internacional, invitando a especialistas de otras corporaciones a nivel internacional a la Ciudad de México, mandando a nuestra gente a otros países a formarse también, y desde luego también mandando a nuestra gente a capacitar en otros países, que como sea siempre eso también es un proceso formativo. Todo esto aunado desde luego a una supervisión constante del personal, nos ha permitido en estos 4 años fortalecer mucho la formación, la profesionalización, la certificación del personal, y eso pues lo hemos traducido en indicadores que mide el INEGI, donde hemos visto también un incremento en los últimos 4 años significativo en la confianza que tiene la gente en la institución. ¿Cree usted, señor secretario, antes de ingresar al tema de su estrategia de prevención, que los capitalinos, su servidor, la audiencia que le escucha, ahora somos más respetuosos hacia el oficial? Ya no somos agresivos, porque en la televisión, en ocasiones, años anteriores, todavía se demostraba esa tendencia. Somos, en su perspectiva, y a partir de la adopción de nuevas estrategias, los citadinos, y en el día del oficial preventivo, más respetuosos con su personal. Sin duda, los indicadores que tenemos nosotros no los generamos nosotros, los mide el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, nos indican que la gente confía más en la policía y también la percibe más eficaz. Esos son 2 parámetros importantes de la relación que se tiene con la policía. Desde luego, existen eventos a veces donde la ciudadanía demanda de manera enérgica el servicio o señala alguna conducta que no es apropiada. Y lo que le queremos decir a la ciudadanía es que también hemos adoptado una política de tolerancia cero a la mala conducta, de tolerancia cero a la corrupción al interior de la Secretaría, y todas las conductas que nos señalan, que además agradecemos que nos permitan conocer información en campo directamente en reuniones con vecinos a través de redes sociales. Toda esa información se analiza, se investiga y se sanciona. Lo digo, y además pues en este día es triste decir esto, pero triste decirlo en un día donde celebramos a la policía, pero en esta administración hemos tenido un sinnúmero de suspensiones o incluso de aprehensiones de compañeros y compañeras que han cometido faltas al reglamento de la Secretaría o incluso delitos. En eso nuestra política es de tolerancia cero, buscando siempre el reconocimiento de la gente, pero más allá de las sanciones, lo que creemos que ha ayudado mucho a que la relación entre policía y ciudadanía mejore ha sido la formación y desde luego también la capacidad que tienen las personas con mando en la Secretaría de dirigir a su personal. Antes se hablaba de una Harfush-troika, ahora de la Vázquez-troika, pero le digo esto con el siguiente propósito, señor secretario. ¿Usted puede garantizar que al interior de la corporación de la Policía Preventiva, la bancaria industrial de la que usted es titular, ya no hay la hermandad policíaca como se mencionaba hace 3 o 4 lustros atrás? La policía al interior es muy unida, es muy compacta, somos un equipo de profesionales que nos conocemos, que llevamos trabajando juntos y juntas ya en este momento desde hace varios años. Y hay mucho reconocimiento y respeto. Si a eso le llamamos hermandad, lo que hay en la Secretaría desde luego es fraternidad, compañerismo, amistad, una convergencia y entendimiento claro de cuál es nuestro objetivo, que es proteger y servir a la gente, y en eso comulgamos. Más allá de eso no hay ningún otro tipo de vínculo o de coalición al interior de la policía. Ahora explique a la audiencia de Radio Cañón 760 en qué consiste su estrategia de prevención enfocada a los primodelincuentes para salvarlos de otros ambientes y circunstancias que tienen un mal desenlace. Nosotros, y esto es una visión que desde el inicio de la administración promovió y nos dirigió en ese momento la doctora Claudia Sheinbaum,
y que ahora sostiene el jefe de gobierno Martí Batres, de que la seguridad no solo puede conseguirse, no solo puede construirse a través de medidas disuasivas o a través de sanciones. Tiene que haber también un componente muy importante de la atención a las causas sociales y económicas de la delincuencia, y en ese sentido también tiene que haber un compromiso irrenunciable con los principios de reinserción y reintegración social, es decir, principios donde creemos en la gente, creemos que muchas veces el delito es producto de las presiones y de las circunstancias tan extenuantes que viven algunas personas, que viven sus familias, y en ese sentido se impulsó desde la Secretaría un programa donde buscamos hacernos responsables de años y años y años y años donde se ha abandonado a las juventudes, hacernos responsables de años históricamente donde se les ha criminalizado, y lo que buscamos justamente es que algunos jóvenes que han cometido un delito por primera vez, obviamente delitos menores, que no tienen gran daño a la sociedad, pero están tipificados como tal, y lo que estamos buscando con un programa que se llama Reconecta con la Paz es justamente incorporar a estos jóvenes a talleres, a servicio a la comunidad, donde hacen trabajo comunitario en favor de la comunidad, un poco para devolverle y reparar el daño realizado, y buscamos trabajar con ellos y con sus familias, con ellas y con sus familias, para que puedan cambiar la forma en la que piensan, para que puedan cambiar la forma en la que se aproximan al mundo, a su realidad, a sus problemas, y con ello mejorar y poderles dar una avenida de desarrollo que los aleje por completo de la delincuencia, reconociendo ellos en primer lugar de manera restaurativa el daño que han hecho, y desde luego comprometiéndose a seguir una vida en el marco de la legalidad. Eso es lo que estamos buscando con Reconecta con la Paz, que hay que decirlo, con estudios que hemos hecho, ha sido un programa muy eficaz. Los chavos que se han incorporado a este programa, que impulsábamos desde que estaba yo al frente de la subsecretaría, que ahora encabeza Paulina Salazar y que siguen impulsando con mucho éxito, los chavos que se han incorporado a este programa, lo que hemos medido es que tienen una probabilidad 10 veces menor de reincidir en delitos que chavos que no están en el programa. Al momento, desde que inició este programa, en aquel momento por instrucciones de la doctora Sheinbaum, en 2021, hemos atendido a cerca de 1,200 jóvenes, donde estamos convencidos que hemos ayudado a que se incorporen a una vida en la legalidad y con ello reducir también delitos por la vía de la atención a las causas. Finalmente, respecto al total de personal que depende de la oficina del señor secretario en cuanto a policía preventiva y bancaria e industrial, ¿cuál es ese número? Y respecto a sus estrategias centrales, secretario, como reducir la propensión delictiva de las personas, ya lo habló, evitar la proliferación del ambiente criminógeno, también lo citó, y limitar la exposición de personas propensas a este ambiente. ¿Qué resume a la audiencia de Radio Cañón? Sí, es importante atender todas las dimensiones del delito, y el personal. Tenemos obviamente este tipo de programas que están muy enfocados en las personas que están en mayor riesgo de cometer delitos, pero también en muchas veces en quienes están en mayor riesgo de ser víctimas de esos delitos. Y además tenemos toda una serie de líneas o estrategias que buscan disuadir el delito en los distintos espacios donde está presente la policía. También, desde luego, buscar la disuasión a través de sanciones ejemplares a aquellas personas que cometen delitos, de sanciones ejemplares, sobre todo aquellas personas que han hecho de la violencia una forma de vivir, que han hecho de la violencia una forma de avanzar de manera egoísta sus agendas personales por encima de la agenda y por encima del bienestar de sus vecinas y vecinos. A esas personas, todos estos esfuerzos, desde luego que están complementados con acciones operativas ejemplares, donde quien comete delitos va a tener una sanción y va a ser detenido. Señor secretario, ¿algún comentario que sea agregar, agradeciendo el tiempo que ofrece usted a esta emisora Radio Cañón 760 del Cuadrante? Es su casa informativa. Ya a través de las llamadas de la audiencia las haremos llegar a su área de comunicación, y espero que se mantenga así la posibilidad de comunicarnos con usted y su personal en los meses por venir. Claro que sí, sobre todo agradecerles mucho por el espacio.
desearles un cierre de año muy exitoso, lo mejor en estas fiestas. Y hoy, 22 de diciembre, Día de la Policía, Día del Policía, aprovecho el espacio desde aquí para transmitirle un saludo muy afectuoso, con mucha admiración, con mucho respeto, con mucha deferencia a todas mis compañeras y compañeros policías que hoy están en la calle cuidando a la gente para que la gente también pueda gozar de este fin de año. Agradecerles mucho a mis compañeras y compañeros en el Día de la Policía. Maestro Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, gracias por aceptar esta comunicación con Radio Cañón. Feliz Navidad para usted y mejor 24 para su personal y su familia, desde luego. Igualmente, felices fiestas. Son las 12:45, Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. También nuestra editora en temas culturales, la maestra Susana Mesa, cómo celebrar la Navidad en México y en otras partes del mundo. Maestra, qué gusto saludarla y buenas tardes para usted. Hola, maestro Lamón, los saludo con mucho gusto a usted y a los amigos que nos escuchan. Estamos a unos pocos días de la Navidad y si bien para algunos es una época nostálgica, lo cierto es que es un momento que debe ser feliz para nuestro corazón, porque es el nacimiento del niñito Jesús y tanto en México como en muchas partes del mundo se celebra. Pero ¿cómo lo festejan? Bueno, pues de eso vamos a hablar. Por ejemplo, en Portugal hacen una gran exhibición de pirotecnia y 9 días antes de la Navidad hacen misas en memoria de los 9 meses de gestación previo al nacimiento del niñito Jesús. En Brasil la Navidad es colorida porque ocurre durante el verano. También hay fuegos artificiales y hacen un juego simulando a unas pastoras que vigilan al niñito Jesús hasta que se celebra la misa de gallo, la cual termina en la madrugada del 25 de diciembre. En Australia, al otro lado del mundo, es verano y también festeja Navidad. Hacen convivios al aire libre o en las playas, comen mariscos y pudín de ciruelas. Hacen una peregrinación desde el primer sábado de noviembre hasta el 26 de diciembre. Por otro lado, en Nueva Zelanda, donde también es verano, decoran un árbol nativo que tiene unas flores color rojo y hacen concursos vecinales donde decoran sus casas y la casa más bonita se gana el premio del recibo de la luz gratis por un mes. Nada mal, ¿eh? En México comenzamos esta temporada con el Adviento, las posadas, las pastorelas, la Nochebuena y la Navidad. Algunos comen pozole, otros romeritos con bacalao, otros pavo, pierna o cualquier otra delicia de nuestra gastronomía. Además, se coloca el nacimiento, el arbolito de Navidad y decoraciones elusivas a esta época. Pero, por ejemplo, en Filipinas, esta temporada comienza con un festival de farolillos gigantes, el cual se lleva a cabo el sábado previo a la Nochebuena. Alrededor de 11 pueblos participan para construir el mejor farolillo. La decoración en plazas y calles empieza en septiembre y el fervor navideño no termina hasta el primer domingo de enero. En Europa, la característica es que las calles las iluminan con una gran creatividad y es un espectáculo muy hermoso en países como Austria, España o Inglaterra. Y es así que hemos dado un pequeño viaje al mundo para ver cómo se celebra la Nochebuena y Navidad en otras naciones. Desde este espacio del 760 de amplitud modulada en Así lo dice Lamón, les deseo una muy feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes, así como a sus familias. Hasta pronto y muchas felicidades. Reciprocidad para usted, maestra Mesa, en nombre de todo el equipo de trabajo. Feliz Navidad, Año Nuevo y saludo a sus familiares también. Muchas gracias. Son exactamente las 12:50. El padre José de Jesús, así lo conocemos, Aguilar Valdés, tiene una vocación altruista desde su sede allá en San Cosme. Con él vamos a conocer también el verdadero significado de este inminente 24 de diciembre. Este año se fue. En los últimos meses, pareciera que en el semestre anterior era lento. Y siempre una reflexión navideña con el padre José de Jesús Aguilar es imprescindible y nos orienta para tratar de mejorar nuestra condición, independientemente de la religión que ustedes profesen, sea agnóstico, sea cristiano, sea católico, como la gran mayoría de los mexicanos. Es el momento adecuado para escucharlo y saber con qué elementos, después del 24 y primero, ingresamos al 2024 con una confianza
al interior de nuestras almas. Son palabras del Padre y las interpreta su servidor para ustedes, respetando sus creencias. Pero estos días son relevantes para acercarnos a nuestros seres más queridos y a partir de la fortaleza de una familia unida, independientemente de las condiciones en las que ustedes se encuentran o nosotros en lo particular, independientemente a ello, siempre hay la esperanza de encontrar un horizonte promisorio en el tránsito de un año al siguiente. Y por ello el Padre José de Jesús nos recuerda precisamente el significado de este 24 de diciembre. El Padre José de Jesús Aguilar, por lo demás, tiene esa responsabilidad ahí en una hermosa iglesia. Ya está vía telefónica, Padre, perdón. Sí, buenas tardes para usted y gracias por tomar la llamada telefónica. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu querido auditorio. Padre, a propósito de cómo recordar el verdadero significado del 24 de diciembre. Bueno, pues hay que recordar las fuentes, hay que recordar que para los cristianos, para los católicos, digo cristianos porque no solamente los católicos celebramos el nacimiento de Cristo, sino también un gran grupo de cristianos, díganse ortodoxos, díganse, ¿cómo se llama?, luteranos, anglicanos, etcétera. Celebramos el nacimiento de Jesucristo. Y creo que quisiera quedarme particularmente en dos elementos que se utilizan en la noche de Navidad. El primero es una profecía. El profeta Isaías dice: en medio de las tinieblas brilló una gran luz. Y el segundo elemento es el que cuando los pastores reciben la aparición del ángel para indicarles que el niño ha nacido, dice: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. En ese sentido, tendríamos que decir que el primer sentido de la Navidad es recordar que Cristo viene a traer luz al ser humano. ¿En qué sentido? Evidentemente no una luz física, sino una luz interior, una luz de conocimiento, de reflexión. La primera luz es entender que si Dios se hace hombre, la humanidad no es algo malo. Porque hay quien piensa que la humanidad es algo malo. No, la humanidad está limitada, eso sí. La humanidad tiene limitaciones como el envejecimiento, las enfermedades, tener que trabajar, tener algunos problemas, pero aún en ese sentido la vida es hermosa. De otra manera, Dios nunca se hubiera hecho hombre. Y Dios nos enseña que en medio de las limitaciones humanas, cuando el ser humano tiene amor, cuando el ser humano le da sentido a su trabajo, cuando el ser humano sabe convivir con los demás, compartir sus bendiciones, recibirlas de los demás, cuando el ser humano es capaz de construir un mundo de paz, de justicia y de todos los valores del Evangelio, está teniendo sentido su propia vida. El otro elemento que menciono es que cuando los pastores hablan con el ángel les dice: en la tierra paz, es decir, este niño ha venido a traer paz. Y la paz es algo que se obtiene a través de tener un conocimiento claro de cuál es nuestro camino, nuestro sentido y sobre nuestra conciencia. Cuando una persona actúa de acuerdo a su conciencia, está en paz. Y en general nuestra conciencia nos invita a los valores que te he mencionado hace un momento. Yo creo que en general cuando las personas hacen algo mal, su conciencia se los está reprochando. Y si no fuera así, entonces habría que ver qué es lo que está pasando con esa conciencia, porque a lo mejor no es la conciencia la que esté mal, sino más bien nosotros, como ese Pinocho de la película o de las caricaturas, que no le hacemos caso a la conciencia y como en el caso de Pinocho, nos vamos convirtiendo en bestias, ¿verdad? Recordemos que a Pinocho le van saliendo orejas y cola de burro, y en ese sentido, cuando el ser humano no vive los valores, no se deja llevar por su conciencia, entonces es cuando lamentablemente aparece la guerra, la violencia, la injusticia y una gran cantidad de cosas tan precisamente la paz en el mundo. Y el último punto que quiero reflexionar es que cuando Cristo se hace niño,
no se hace niño en un palacio, no se hace niño en una mansión, sino se hace niño en una casa que no es la suya, y es recostado en un lugar donde se alimentan los animalitos, ni siquiera una cuna, para indicarnos que no importa la forma ni el lugar donde uno nace, sino más bien el sentido que se le da a la propia vida, porque habrá personas que nacen en un palacio, en una cuna de oro, pero lamentablemente echan a perder su vida y las de los demás. Creo que son reflexiones importantes que nos llevan a entender por qué aquellas personas que no son católicos ni cristianos, por lo menos sí han entendido que es una noche de paz, de amor, de convivencia, de solidaridad, aunque evidentemente para los comerciantes pues es una noche que implica comprar cosas para comer, comprar cosas para vestir la mesa, comprar cosas para adornar la casa, comprar cosas para dar regalos, etcétera. Pero cuando queremos llevarnos a la parte más importante de la Navidad, nuestro espíritu, podemos tener todo esto, si alguien lo quiere tener, cuestiones accesorias, pero nos quedamos en lo más importante, en dar gracias a Dios de que Dios está con nosotros, de que nos ama y de que nos dice que nuestra vida es una bendición. Y finalmente, padre, entonces, estas festividades concluyen con la fiesta del bautismo del Señor. ¿Nos explica brevemente, por favor? Correcto. El nacimiento, la fiesta del nacimiento va a concluir con el paso por la Epifanía, es decir, el momento en que los magos le entregan a Cristo los 3 dones, oro, incienso, mirra. Estos los celebramos entre el 5 y 6 de enero, y continuaremos con una pequeña colita, vamos a decir así, que nos va a llevar al bautismo de Cristo, que ya no es un niño, ya es un adulto. Pero ¿por qué nos vamos hasta ese momento? Porque es cuando Cristo termina su vida privada, su vida familiar, para comenzar su vida pública. Y en ese sentido, el tiempo de Navidad para la Iglesia Católica es el tiempo en que Cristo nace, el tiempo en que convive con su familia en privado. Por eso el siguiente domingo a la Navidad se celebra la Sagrada Familia y concluye con el momento en que Cristo termina su vida pública, su vida privada, para iniciar el mensaje del Evangelio después de ser bautizado. Muchas gracias, padre José de Jesús Aguilar, al frente de esta parroquia hermosa de San Cosme y San Damián, por la oportunidad de disertar con la audiencia de Radio Cañón. Ahí ojalá nos dé un espacio en los primeros días del 24 para la obligada confesión lo malo y para hacer las cosas mejor, padre. Muchísimas gracias, y solamente te recuerdo que por una bendición especial del Papa, esta parroquia está viviendo un año santo desde el 20 de septiembre de este año hasta el 26 de septiembre del próximo año, recordando que los años santos en Roma se celebran solamente cada 25 años, y cuando se celebran se permiten tener indulgencias, bendiciones especiales. Por esta razón, la parroquia de San Cosme está siendo visitada por personas de la ciudad y de distintas partes de la República y del mundo, y además están visitando una piedra que se trajo de Jerusalén, que se tomó de la prisión donde estuvo Cristo antes de morir. Y por esta misma razón tenemos confesiones de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde. Entre los sábados y domingos no, porque las celebraciones lo impiden, pero evidentemente que todos los demás días del año, de lunes a viernes, podrán tener este servicio. Padre, Dios lo bendiga y gracias por sus palabras a Radio Cañón. Mejor año para usted. Igualmente, bendiciones para ti y para todo tu auditorio. Gracias, ingeniero, por todo tu apoyo. Gracias al colega Mejía. Sigan aquí en Radio Cañón 760 en una programación incluyente. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.